Seguimos, hermano, en el capítulo 15, versículo 13, el servicio por fe. Versículo 13, el ministerio eficaz comienza con la comprensión de un aspecto sumamente importante acerca de Dios o algo de Dios, por ejemplo, y el Dios de esperanza. Y el Dios de esperanza. En la parte A del versículo que terminamos de leer hace un momento, podríamos decir que usted, querido hermano, tiene un Dios de ¿qué? De esperanza. Tiene un Dios de esperanza. Interesante este versículo, hermano, un solo versículo en esta noche y vamos a desglosarlo y vamos a intentar buscar todo. Parece que varias veces aquí el apóstol Pablo, no, varias veces en la redacción, en lo que él estaba redactando su carta, parece señalar el fin de su epístola. Por ejemplo, si uno lee el versículo 13, el Dios de esperanza, parece que ya está terminando, ¿no? Porque volvemos a leerlo, versículo 13, por favor, capítulo 15, versículo 13, mira, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el crecer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Pudo haber terminado la epístola ahí? No había ningún problema. Pudo haber terminado. Por ejemplo, si nos vamos al versículo 33, el último versículo de la carta, en el capítulo 15, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pudo haber terminado también, ¿no? Mira, si te vas al versículo 20 del capítulo 16, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pudo haber terminado ahí también. También, hermano, ya en el versículo 25 ya hace una plataforma para presentar ya el final de la carta. Y dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde el tiempo eterno, pero que ha sido manifiesto ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcáis a la fe. Y ahí ya culmina en el versículo 27. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermano, mira esos versículos, vuelvo a repetir, en el capítulo 15, versículo 13, versículo 33, capítulo 16, versículo 20, versículo 25 al 27. En este versículo 15, en este versículo 13, del capítulo 15, en efecto, hay una oración pidiendo que bendiciones. Tú tienes un Dios de esperanza. Hermanos, bueno, quiero hablar un poquito de esto, por favor, no quiero sacarlo del contexto. Pero hermano, en este tiempo debemos demostrar a la congregación, a los creyentes, que tenemos un Dios de esperanza. Un Dios de esperanza. En este tiempo, hermano, lo que más necesita la humanidad es esperanza. La gente vive con una fobia terrible, vive asustada, no quiere ni sacar la nariz por la ventana porque tiene miedo que le pegue el bendito COVID. ¿O no es así? Vivimos, hermano, nos ponemos un traje. Alguien dijo por ahí, parecemos Teletubbies, allí todo envuelto. Y salimos, hermano, preocupados. El otro día le hacía una broma y a mí me falta que me pongan un tanque de oxígeno atrás y no sé si voy a sumergirme en el mar o ir para el espacio, porque tengo que salir todo envuelto, porque así se lo exige ahora. Necesitamos esperanza. Hermano, usted tiene un Dios de esperanza. Escúchese bien lo que le estamos diciendo. Solo en este versículo Dios es llamado el Dios de esperanza. Solo en este versículo Dios es llamado el Dios de ¿qué? Dios de esperanza. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1 al 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3, Dios se le conoce como el Dios de toda consolación. Váyase conmigo, hermano, por favor, con la Biblia en la mano, camine conmigo en la palabra de Dios. Capítulo 1, versículo 3 de la carta que le escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio. Dice aquí en el versículo 3, mira, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Perdón. Mi cerebro, quiero coordinar bien mi cerebro con todo. Hoy ya tuvimos que hacer algunas cosas por esta enfermedad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, Dios se le conoce como el Dios de toda consolación. En primera carta a Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, versículo 13, vámonos por allá, algunos versículos, hermano, vamos a ver. Dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí la palabra de Dios. Dice
y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. De primera carta Tesalonicenses 5:13. Vamos a Hebreos, por favor, Hebreos 13:20. Acompáñenme allá, Hebreos 13:20. Me decía el hermano John, mi esposa se fue a hacer un examen hoy día por el tema de la enfermedad del COVID. Gracias a Dios ha salido negativo. Nosotros trabajamos en un ministerio acá en Santa Cruz repartiendo provisiones de alimentos. Entonces hoy tenemos que estar aquí porque todo el equipo que trabaja con nosotros, todo el equipo está saliendo infectado con el COVID. Entonces eso no me permite moverme. Y me han pedido que me quede en casa por este tiempo. Entonces mi cerebro está en ello, ¿no? Voy a centrarme bien. Capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz. En cartas tesalonicenses, en Hebreos, en Romanos 15:33. Vámonos para allá también. 15:33, por favor. 15:33. Y el Dios de paz. En el capítulo 16, versículo 20, que ya lo leímos, a Dios se le refiere como el Dios de paz. En este versículo que estamos estudiando, se le conoce como el Dios de esperanza. En el versículo 13 se le llama o es llamado el Dios de esperanza. En segunda carta a los Corintios, capítulo 1, Dios se le conoce como el Dios de toda consolación. En la carta a los tesalonicenses, en la carta a los hebreos, en la carta a los romanos, se le conoce o se le refiere a Dios como el Dios de paz. Vamos viendo algo. Es interesante este versículo, hermano. En griego, la esperanza, por lo general, significa expectativa confiada. Es algo alcanzable. Escuche bien, es algo alcanzable. Es un convencimiento, más que conocimiento, es un convencimiento absoluto, no la incertidumbre a media del uso moderno. ¿Por qué? Porque nos presentan a la esperanza como algo que no es alcanzable. Sí entiende. Por ejemplo, dicen, tiene la esperanza del pobre. Y ahí está el pobre con la esperanza de que va a salir de su pobreza alguna vez. Y se lo hace tan a medias. Y uno dice, tiene mira, tiene la esperanza del pobre, esperando alguna vez salir de ello. Hermano, y esa es la manera como se nos presenta la esperanza. Es una esperanza media, llena de incertidumbre. Pero la Biblia no. Aquí es algo alcanzable. Y esa es la figura, hermano. Es algo alcanzable. Significa una expectativa confiada, un convencimiento absoluto. No la incertidumbre a media del uso moderno que se utiliza con la palabra hoy. Porque cuando hablan de esperanza, ¿verdad? Como que ahí mismo perdió la esperanza usted. En ese mismo momento perdió la esperanza. ¿O no es así? Cuando vienen con alguien y le dicen, no, la esperanza, ahí perdió la esperanza. Hermano, no. Es un convencimiento absoluto. Escuche bien lo que te estoy diciendo. Es algo que lo va a alcanzar. Sí o sí lo va a alcanzar. Según el diccionario bíblico Harper, la esperanza bíblica es la expectativa de un futuro favorable bajo la bendición de Dios. Vuelvo a repetir, hermano, de acuerdo al diccionario Harper de la Biblia, la palabra esperanza en cuanto al estudio bíblico, en cuanto a la definición bíblica, es la expectativa de un futuro que favorable bajo la dirección de Dios. Es algo confiable, es un convencimiento absoluto, es algo que es alcanzable, no bajo las definiciones modernas de la palabra esperanza, que bajo esa definición uno pierde la esperanza, literalmente hablando. Seguimos, hermanos, allí. El Dios de esperanza nos invitaría a desanimarnos cuando servimos a otro y a mirar hacia el futuro sin importar nuestras circunstancias. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 16. Por favor, segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Corintios. Acompáñenme allá, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por lo cual teniendo nosotros, versículo 1, segunda carta a los Corintios, ¿está conmigo? Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que os hemos recibido, no desmayemos. El Dios de esperanza nos invitaría a desanimarnos cuando servimos a otro y a mirar hacia el futuro sin importar nuestras circunstancias. No es tanto, ¿ves? Versículo 16. Mira, versículo 16. Por lo tanto, no desmayemos ante aún
que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El Dios de esperanza. Vamos a ver algunos detalles, hermano. Vamos a examinar la oración que hace el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Mira, por favor, desde ya voy abriendo. Efesios capítulo 13, versículo 14 al 21. Vamos a examinar, hermano, la oración de esperanza de Pablo en la carta a la iglesia en Éfeso, escribiéndole a la iglesia en Éfeso en el capítulo 3. Vamos para allá, por favor. Te ruego que me acompañe. Efesios. Y un buen pasaje, hermano. Dice la Biblia, hermano, en el capítulo 3, versículo 14 al 21. Dice de la siguiente manera: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habitéis Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigado y cimentado en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en vosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Vamos a examinar, hermanos, la oración que hace aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14 al 21. En Efesios capítulo 3, versículo 14 al 15, el apóstol Pablo expresó a quién oraba. Pablo humildemente oró a Dios el Padre, quien nos ha incluido a todos los creyentes como miembros de su familia. Llevamos su nombre, ¿verdad? Versículo 16, que ya lo leímos. Pablo oró por el poder. Pablo ora para, hermanos, Pablo está aquí, oró para que Dios, de su gloriosa riqueza y por medio del Espíritu Santo, fortaleciera a todos los creyentes para suplir tanto la fuerza como el poder en su persona interior. Mira allí el versículo 16. Una vez más, prestémosle lectura a la palabra de Dios. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Vuelvo a mencionar, aquí el apóstol Pablo ora por el poder. Pablo oró para que Dios, de su gloriosa riqueza, mira, y por medio del Espíritu Santo, fortaleciera a todos los creyentes para suplir. Salcar un poco esto, por favor. Para suplir, hermanos, dice aquí, para suplir tanto la fuerza como el poder en su persona interior. Seguimos avanzando. Versículo 17, parte A del versículo. Aquí el apóstol Pablo dijo por qué oró por el poder. Eso lo está manifestando, ¿verdad? Pablo quería que Jesucristo reposara en paz en sus corazones mientras caminaban por fe. Y el versículo que se utiliza aquí como referencia es muy pertinente a la enseñanza. Si usted se va al Evangelio de Juan en el capítulo 15, que es un pasaje muy conocido por usted, sin duda que usted ya sabe de qué pasaje estamos tocando. Versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo que hagas fuera del Señor, dice la Biblia que no lo dice que es inútil, simplemente dice que nada se puede hacer.
nada se puede hacer. Separado de él, nada podéis hacer. No sé qué más palabra incorporar a eso. Cuando dice nada podéis hacer, usted tiene una clara definición de lo que significa nada. Nada podéis hacer. Aquí Pablo dijo, ¿por qué oró por el poder? Pablo quería que Jesucristo reposara en paz en los corazones mientras caminaban los creyentes por fe, porque el caminar del creyente, la vida del creyente, el andar del creyente es por fe. Y lo sabemos muy bien y en la manera práctica hay que vivirlo y hay que entenderlo. Versículo 17, parte B. Pablo oró por la estabilidad. En el versículo 17, cuando le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo oró por la estabilidad. ¿Qué quería el apóstol Pablo? Pablo oró para que estuviesen firmemente arraigados, cimentados. Eso quería el apóstol Pablo, que estén arraigados y cimentados, para sentar las bases, hacer estable o establecer ¿en qué? En el amor de Cristo. Esa palabra es temeleos, así como se lee temeleos en griego, para sentar las bases, poner base, hacer estable o establecer en el amor de Cristo. Cuando uno se va a la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículos 6 al 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en fe, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundado en acciones de gracia. Qué buen pasaje, qué buen pasaje. Yo siempre digo a la iglesia, cuando nos encontramos con pasajes así, deberíamos subrayarlo y prestarle atención y volver a estudiarlo. Versículo 6, mira, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundados en acciones de gracia. Que vemos aquí, el apóstol Pablo está hablando, ¿por qué? Para que hagan para que sean sobreedificados, cimentados, y cuando hay eso, se llama estabilidad. Él quiere que haya ¿qué? Estabilidad. ¿En quiénes? En los creyentes. Y eso es lo que está haciendo. Firmemente arraigados y cimentados, telemedios, para sentar las bases, hacer estable, establecer ¿en qué? En el amor de Jesucristo. En el versículo 18, Pablo oró para la comprensión. El apóstol Pablo oró para que Dios les diera la capacidad de comprender. Interesante, ¿no? Mira lo que quería el apóstol Pablo, que comprendieran. Versículo, seguimos, hermano, vámonos al estudio que estamos llevando. El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 3, por favor, versículo 18. Volvamos para allá. Dice la Biblia, seis plenamente capaces de comprender. Mira estas palabras que utiliza. Seis plenamente, ¿qué? Capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Catalambano. Esa palabra griego catalambano, para agarrar con fuerza, apropiarse y hacerse de uno, no de tres, sino de las cuatro dimensiones del amor de Cristo. Vuelvo a repetir, aquí el apóstol Pablo oró para comprensión. Dice, con todos los santos, comprendan con todos los santos. Pablo oró para que Dios les diera la capacidad. Dios les diera la capacidad ¿de qué? De comprender, catalambano. Para agarrar con fuerza, apropiarse, hacerse de uno, no de tres, sino de las cuatro dimensiones del amor de Cristo. Vamos a leer Efesios 5:2, por favor. Y anda en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Romanos, vámonos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35. Voy a poner mi Biblia aquí, es más fácil manejarla. 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
Y ahí vienen las preguntas. Bueno, está dentro de una pregunta del versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Hermanos, ¿cuál era la idea? Vuelvo a repetir aquí. Pablo está orando para la comprensión. Comprensión, capacidad de comprender. ¿Y qué tiene que comprender? Las 4 dimensiones del amor de Cristo. Qué buen estudio, hermano. Qué buen estudio. Pablo quería que todos los creyentes, pues él dice todos los santos, ¿verdad? En el contexto. Él quiere que todos los creyentes, todos los santos supieran cuál es la anchura del amor de Cristo. ¿Cuál es la anchura? ¿Tiene el amor de Cristo márgenes estrechas? Vuelvo a repetir, hermano, aquí una pregunta interesante para que usted se ponga ya a pensar. ¿Tiene el amor de Cristo márgenes márgenes de estrechez o estrechas? ¿Es el amor de Cristo limitado y agobiante? ¿Tiene el amor de Cristo estipulaciones y condiciones? La respuesta es no a todo lo anterior. No a todo lo anterior. Vamos allá por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por toda la humanidad. Recuerde que la palabra mundo allí no tiene que ver nada con planeta o con globo terráqueo, ni tiene nada que ver, hermano, con pensamiento mundano. Tiene que ver con ¿qué? Con la humanidad. Entonces, hermanos, tenemos un hermoso versículo. El amor de Dios, hermano, ¿tiene límites? ¿Es agobiante? No, no. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, la anchura del amor de Cristo. Bueno, hago así las manos intentando, pero no, sí, no tiene límite. Pablo quería que todos los creyentes supiesen cuál es la longitud del amor de Cristo. ¿Por cuánto tiempo Cristo te amará? ¿Es el amor de Cristo limitado? ¿Será que su amor durará solo por unos días? ¿Perdurará el amor de Cristo solo hasta que falles? Vámonos a la carta a los Hebreos, capítulo 13. Por favor, carta a los Hebreos, de un autor desconocido. Dice, capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Hermano, ¿perdura el amor de Cristo solo hasta que falles? Porque de alguna manera, y como que eso más o menos nos intentan enseñar, ¿no? Yo fallo y como que el amor de Cristo desaparece en ese momento. Una cosa es estar bajo la cobertura, y ese es un hecho. Bajo una vida espiritual, bajo el amparo del Señor, y siempre va a ser así. Y aunque yo falle, dice la Biblia que Dios sigue siendo fiel por miles de generaciones. Hermano, ¿perdura el amor de Cristo solo hasta que yo falle? ¿Será que su amor durará solo por unos días? ¿Es el amor de Cristo limitado? ¿Por cuánto tiempo Cristo te amará? ¿Qué dice la Biblia? Pablo quería que todos los creyentes supiesen cuál es la altura del amor de Cristo. ¿Será que el amor de Cristo puede quedarse corto? ¿Será que el amor de Cristo nunca te fallará? ¿Te levantará el amor de Cristo solo para eventualmente dejarte caer de nuevo? Una vez más, a estas preguntas y a las anteriores, no a todo. No, simplemente no. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que no es así. Por ejemplo, vámonos a la carta a los Romanos. El apóstol Pablo escribiendo en el capítulo 8, por favor, váyase conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 8. Mira lo que dice la Biblia en capítulo 8, versículo 37 al 39.
Dice la Biblia. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Pablo quería que supiesen cuál es la altura de la dimensión de Cristo. ¿Cuál es la altura de la dimensión de Cristo? Del amor. Ahora, Pablo quería que todos los creyentes supiesen cuál es la profundidad del amor de Cristo. ¿Cuál es su profundidad? Ahora, aquí podemos hacernos unas 3 preguntas. ¿Es el amor de Cristo para ti solo a flor de piel, solo a ras nomás? ¿Es el amor de Cristo superficial? ¿Qué tan profundo e intenso es el amor de Cristo? Vamos a mirar, hermano, primera carta del apóstol Juan, escribiéndole a las iglesias en las esparcidas. Mira, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Dice la Biblia. Primera carta del apóstol Juan, ¿estamos bien, no? Capítulo 4, versículo 9 al 10. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Versículo 10. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué quería, hermano, el apóstol Pablo? Con todos los santos en la iglesia en Éfeso y con todos los creyentes que comprendieran, que supiesen o que comprendiesen cuál es la profundidad del amor de Cristo. Vamos a leer un pasaje más. Tenemos tiempo todavía, hermanos. Hay tiempito. Yo sé que esto es largo. Esta enseñanza, este pasaje es un solo versículo, hermano, dicho sea de paso. Es un solo versículo que estamos estudiando esta noche. Es uno solo, hermano. Entonces hay tiempo. Pero es bastante, ¿verdad? Dice el versículo 31 al 39. Vámonos allá. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una vez más, el apóstol Pablo quería que los creyentes en Éfeso y todos los creyentes en su conjunto comprendieran las 4 dimensiones del amor de Cristo. Una de ellas era ¿cuál? La profundidad del amor de Cristo. Seguimos en el contexto del capítulo 3 del versículo 19 de la carta a los Efesios. Pablo les dijo 2 razones del por qué oraba para la estabilidad. Recuerde que quería que haya cimiento sobre edificación, se estableciera base y comprensión. 2 cosas, estabilidad y comprensión. Escucha bien, ¿por qué estaba orando? Por estabilidad y por comprensión. Él le comenzó y les dijo las 2 razones por qué oraba por estabilidad y comprensión. Mira, él quería que los creyentes conocieran claramente el amor ilimitado de Cristo, no el amor limitado, no es el amor limitado, porque dan a entender eso, ¿no? Por ejemplo, comete un acto vergonzoso
y se me aplica disciplina, hermano, y parece que Cristo me abandonó en ese momento, ¿verdad? Por el actuar de muchas o de pocas congregaciones, tal vez no todas, un actuar bastante legalista. Y me dan a entender como que Cristo en ese momento me abandonó. Hermano, él quería que los creyentes conocieran claramente el amor ilimitado de Cristo, el cual va mucho más allá de toda comprensión humana. Eso es bastante profundo, ¿verdad? Eso es bastante profundo. La segunda carta a los tesalonicenses, acompáñenme por favor. La segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 3, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y el Señor encamine, ¿qué? Vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Seguimos. Pablo oraba de esta manera con la esperanza de que los creyentes pudieran estar que totalmente llenos de la plenitud, pleroma, la suma total o abundancia. Eso es lo que significa esa palabra pleroma en griego. Es la suma total o abundancia de Dios. Eso es bastante completo. Completo, lleno de la plenitud. La palabra plenitud es pleroma, la suma total o abundancia. Vamos un ratito, hermanos, a Filipenses capítulo 3, versículo 12. Por favor, siempre nosotros en la iglesia utilizamos a alguien que lea. Es increíble, hermano, cómo hemos comenzado a hacer algunas cosas. Uno enseña y alguien está leyendo en la línea. Interesante eso. Versículo 12. No que he alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 12. Y Romanos 15, versículo 29. Por favor. Romanos 15, 29. Acompáñeme allá, por favor, también, le ruego. Dice la palabra de Dios: y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Suma total o abundancia de Dios. Eso es bastante completo. Esa era una de las cosas por las que estaba orando el apóstol Pablo. Comprensión y estabilidad. El apóstol Pablo en los versículos 20 y 21, que ya los hemos leído, Pablo terminó su oración con alabanza. Pablo quería que Dios, el que es capaz de hacer mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar, por su gran poder, obrando en nosotros como creyentes, fuese alabado y glorificado por siempre. ¿Por quiénes? Por todos los que forman la iglesia del Señor Jesucristo. Vámonos a la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, al sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí termina en el inciso A. Amén. Una pregunta. Sí, amén. No una pregunta. Es una afirmación. Sí, amén. Vámonos a volver a la carta a los Romanos. Volvemos al libro de los Romanos, capítulo 15. Recién estamos en la primera parte del versículo. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo todavía. Hay tiempo suficiente para terminar el estudio. Capítulo 15, versículo 13. Probablemente el componente más importante en el servicio es la esperanza, que es la confianza de que Dios es quien dice ser y va a hacer todo lo que Él dice que hará.
Vuelvo a repetir, hermanos, el juego de palabras. Probablemente el componente más importante en el servicio es la esperanza, que es la confianza de que Dios es quien dice ser y va a hacer todo lo que Él dice que hará. Eso es esperanza. Eso es el componente más importante en el servicio. En el momento en que se pierde la esperanza, en que Dios puede cambiar a lo demás a través del poder de Dios, el Espíritu Santo y su palabra, el desánimo es que inmediatamente establecido. Si algo abunda, es el desánimo. Si uno de los problemas, hermano, que tiene la iglesia actual es el desánimo. Espero, hermano, que cuando pase esta pandemia, y esperamos por fe que pase en los próximos días o en los próximos meses, o mínimo hasta la próxima mitad del año, la gente haya cambiado mentalidad. Porque hemos tenido un Dios acomodado a nuestras necesidades y metido en el bolsillo. Hermano, Dios es soberano por los siglos de los siglos. Él es digno de alabanza. Y espero, hermano, que haya trabajado en nosotros y cambie nuestra mentalidad y volver a ese mundo establecido, hermano, allí, pero con otro criterio. Entender que Dios es soberano y que somos siervos del Señor, que por gracia somos salvos. Entender ello y glorificar a Dios y presentar el evangelio. Dice la Biblia que hemos sido creados para buenas obras, las cuales Él preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Es muy importante. ¿Por qué? Si algo ha estado reinando, hermanos, es el desánimo. Vuelvo a repetir, en el momento en que se pierde la esperanza, en que Dios puede cambiar a los demás a través del poder de Dios, el Espíritu Santo y su palabra, el desánimo inmediatamente es establecido. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Por favor, acompáñenme allá. El Evangelio de Lucas, hermoso Evangelio. Cuando usted tenga tiempo, hermano, pégale una buena estudiada. También les reedificó Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es sumamente importante anclarse en ¿qué? En el Dios de esperanza. En el momento en que se pierde la confianza en la bondad de Dios y su habilidad de cambiar la vida o la circunstancia, tu avance espiritual cesa. Una vez más, ya vimos, hermanos, solo para rápidamente tener contexto, en el momento que pierde la esperanza en el Dios que puede cambiar, pero en el momento en que pierdes la confianza en la bondad de Dios y su habilidad de cambiar las vidas y las circunstancias, tu avance espiritual cesa. Romanos 15, 13, parte B. Vamos allá. Una vez más a Romanos capítulo 15. Si puede, apréndaselo de memoria el versículo. Y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra eficacia mientras funcionamos dentro del cuerpo de Cristo depende de dos componentes que son sumamente claves e importantes. Vuelvo a repetir, nuestra eficacia, si le podemos calificar así, mientras funcionamos dentro del cuerpo de Cristo, depende de dos componentes que son sumamente importantes. Tu Dios de esperanza quiere llenarte con esto. Y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De todo gozo y paz. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia en Roma que el Dios de esperanza les quiere llenar ¿de qué? De todo gozo y paz. Primero, tu Dios de esperanza o nuestro Dios de esperanza quiere llenar tu vida ¿con qué? Con gozo. Con gozo. Bíblicamente, el gozo es un estado de satisfacción totalmente independiente de todas las circunstancias. No importa cuán desesperante estemos o estés. Vuelvo a repetir, bíblicamente el gozo es un estado de satisfacción totalmente independiente de todas las circunstancias, no importa cuán desesperante
esté o estemos o se encuentre. Vámonos a segunda carta a los Corintios capítulo 6, por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios capítulo 6, versículo 10. Como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobre, mas enriquecido. A muchos, como no tenido nada, mas poseyéndolo todo. Como entristecido, mas siempre gozoso. Bíblicamente, hermano, de acuerdo a este versículo, bíblicamente el gozo es un estado de satisfacción totalmente independiente de todas las circunstancias. Segundo, el gozo dado por Dios te permite continuar regocijándote en tu Dios fiel a través de todas las dificultades, por muy terrible que sean. Sí, hermanos. No sé si le pasa, pero tengo algunos amigos que han partido de la eternidad por la cuestión de la enfermedad. Y escuchaba a la esposa de un pastor que murió en la República Dominicana, y su esposa, ella dijo algo muy cierto. Dice: ¿cuánto duele la pérdida de un esposo? Son tantos años de casado, pero algo que me llena de gozo o algo que me fortalece es que mi esposo se ha ido con el Señor y que en algún momento mi familia estaremos con el Señor y también con el papá o con el esposo. Hermano, y no se le veía titubear, no sé si eran palabras de escape en ese momento, pero hermano, más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades, más allá de lo difícil, es que somos expertos en quejarnos. Si en algo nos perfeccionamos siempre es en las quejas. Más allá de eso, hermano, más allá de toda esa situación, hay que entender algo. El gozo dado por el Señor, el gozo que nos da nuestro Dios, te permite continuar regocijándote en tu Dios, el quien es fiel, en todas las dificultades, por muy terribles u horribles que sean ellas, o las cuales se presenten. Vamos, hermano, aquí a Santiago, escribiendo a la iglesia esparcida, en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Interesante, ¿no? Cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo dado por Dios te permite continuar regocijándote en tu Dios fiel. El gozo es el aceite de la lámpara del servicio que solo Dios puede llenar. El gozo, hermano, es el aceite de la lámpara de servicio, el cual nuestro Señor nos da. Solo Él puede llenar, puede fortalecernos. Vámonos, hermanos, a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Miro el tiempo. 5:22. Por favor, la carta a los Gálatas 5:22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El gozo es el aceite de la lámpara del servicio que solo Dios puede llenar. Segundo, tu Dios de esperanza quiere llenarte ¿de qué? De paz. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, por favor. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13. Ese conmigo, por favor. Versículo 11. 13, 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándonos, consolándonos, sé de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Segundo, tu Dios de esperanza, nuestro Dios de esperanza, quiere llenarnos ¿de qué? De paz. Quiere llenarte de paz, tu Dios de esperanza. La paz bíblica es principalmente un estado de descanso mental absoluto. La paz, como se la muestra en la Biblia,
es un estado de descanso mental absoluto, no es a media. Dios quiere que los creyentes tengan o tengamos mentes libres de ¿qué? De turbulencias. Él no quiere que pensemos que somos responsables de cambiar a las personas o circunstancias. Él no quiere eso. Y mucha gente pierde su tiempo en ello. Dios quiere que los creyentes tengan mentes libres de turbulencia. Él no quiere que pensemos que somos responsables de cambiar a las personas o las circunstancias. Porque dice que Dios es soberano y que tiene el control absoluto de todas las cosas. Él quiere que nosotros descansemos, que tengamos paz, que es mental de manera absoluta. Cual sea la circunstancia, el Señor tiene el control. Si la persona no cambia, el Señor tiene el control. Y hay que comprender ello. Y en eso tenemos que aprender a descansar. Nada ganamos, hermano, agotando. Hermano John, ¿se escucha bien? Que se desconectó. Ok, no sé, algo pasó. Cualquier cosa, hermano, me ayuda. Dios quiere que el creyente tenga mente libre de turbulencia. Él no quiere que pensemos que somos responsables de cambiar a las personas o circunstancias. Sigo avanzando, perdón, hermanos. Ese momento, disculpe. Solo Dios puede, hermano, darnos esta paz interna. No podemos hacernos tener paz por nosotros mismos. Por la paz, ¿por qué? Porque la paz es el fruto de Dios. Vamos a ver una vez más la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mira, ese fruto, en el fruto, date cuenta, versículo 22. Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Date cuenta, solo Dios puede darnos esta paz interna. No podemos nosotros conseguirla por nosotros mismos, porque es el resultado del fruto de Dios en el Espíritu Santo. Date cuenta, hermano. Ese es un fruto, el resultado es fruto, algo que se manifiesta, algo que se ve. Si el gozo es un estado de satisfacción y la paz, un estado de descanso, tranquilidad interna o interno, no podemos ser una bendición y ayuda a los demás en el cuerpo de Cristo. Este estado mental solo viene de nuestro Dios de esperanza. Ahora notas aquí que Él quiere que seamos llenos, pleroma, completo, abundante, total, llenarnos de qué, de gozo y de paz. Es un estado de satisfacción y la paz un estado de descanso, de tranquilidad interna. No podemos ser una bendición y ayudar a los demás en el cuerpo de Cristo si no estamos viviendo bajo lo que Dios ha establecido. Este estado mental solo viene de nuestro Dios de esperanza. Y es lo que quiere el apóstol Pablo, que en la iglesia en Éfeso, agarrando ellos, entendieran los hermanos en el amor de Cristo, las 4 dimensiones. Y aquí en la carta a los romanos, en el estado del servicio, entienda esto. El Dios de esperanza quiere que haya que gozo, llenarnos de gozo y de paz. Primeramente, un estado de satisfacción, ese es el gozo, y la paz, un estado de descanso, tranquilo, interno. Es un estado mental. ¿Necesitamos ello? Obviamente que sí. Obviamente que sí, hermano. Versículo 13, parte C. El servicio eficaz requiere la fe. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Date cuenta. El servicio eficaz requiere ¿qué?
la fe, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Vamos avanzando. El ministrar con gozo y paz requiere dependencia del Señor para todo. El ministrar con gozo y paz requiere dependencia del Señor por todo, para todo. Mientras confiamos en el Señor, Él llenará nuestra vida con la habilidad de, vámonos a la carta, al libro de los Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, un hermoso capítulo, versículo 11 al 15. Vamos a leer, por favor. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mientras confiamos en el Señor, Él llenará nuestra habilidad de regocijarnos a pesar de las circunstancias horribles. Ahí tenemos un buen pasaje. En el contexto y todo lo que desarrolla de ahí para allá. En el libro de los Hechos. A regocijarnos a pesar de todos los obstáculos. Me parece muy bien el término allí. Todos los obstáculos. La vida y el ministerio cristiano son basados en la fe. La vida y el ministerio de los creyentes está basado ¿qué? En la fe. Única y exclusivamente en la fe. Sin fe, absolutamente no podemos agradar a Dios. ¿Qué dice la carta a los Hebreos? Vámonos para allá, hermano, leyendo. Tuve un profesor que siempre nos hacía, a pesar de que no supiéramos el versículo de memoria, él nos llevaba a la Biblia. Y eso se quedó muy latente en mí. Dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Dios nos manda a vivir la vida cristiana por fe y para fe. Las personas justas deberían escoger consistentemente el vivir por fe en Dios, obviamente. Vuelvo a repetir, Dios nos manda a vivir la fe cristiana, nos manda a vivir la vida cristiana por fe y para fe. Las personas justas deberían escoger consistentemente el vivir por fe en Dios. Vámonos a la carta a los Romanos. Volvamos a la carta a los Romanos, por favor. Allá en el capítulo 1, versículo 17, un versículo sin duda conocido por todos. Dice la Biblia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Creo que estamos bastante bien con el tiempo. Dios nos manda a vivir la vida cristiana por la misma fe, confianza, con la cual principiamos la vida cristiana. Perdón. En un ratito tengo algo aquí en estos lentes que me está molestando. No me deja ver bien. Dios nos manda a vivir la vida cristiana
por la misma fe, confianza, con la que principiamos la vida cristiana. Vámonos a la carta a los Colosenses. Apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosa, por favor conmigo. Vamos a ver algunos versículos, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice la Biblia: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermano, Dios nos manda a vivir la vida cristiana por la misma fe. Y eso se llama confianza. ¿Desde cuándo? Desde que iniciamos. No cambiemos eso. Si iniciamos, sigamos en ello, con la cual principiamos la vida cristiana. Y eso está en la carta a los Colosenses. Si dejamos de caminar por fe, Dios no tendrá agrado de nosotros. Vámonos a la carta a los Hebreos, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice aquí la Biblia. Hermano, si dejamos de caminar por fe, Dios no tendrá agrado de nosotros. Lo manifiesta la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 13, parte de, date cuenta, un solo versículo, ¿verdad? Un solo versículo. Y hay tanto que este versículo enseña. Qué hermoso versículo. El Dios de esperanza. El servicio eficaz requiere una cantidad abundante de esperanza absoluta. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Para que abundéis en esperanza, ¿verdad? La cualidad que experimenta cuando los creyentes se dedican a creer en Dios. Como resultado, dice la Biblia que el creyente que abunda en esperanza. Ese es el resultado, hermano. Esta cualidad se experimenta cuando los creyentes se dedican a creer en Dios. Como resultado, los creyentes, dice la Biblia, abundan en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, vamos a vivir. Mientras confías o confiéis en Dios de la esperanza, Él te llena de gozo y paz. Tu vida rebosará de esperanza como resultado, confianza segura. Él, ¿verdad? Confianza segura. En términos generales, el uso del Nuevo Testamento de la palabra elpis ha sido definido como una anticipación de algo bueno, aún no visto, con la certeza absoluta de que va a ser obtenido. Vuelvo a repetir, este término, elpis, ha sido definido como una anticipación de algo bueno, aún no visto, con la certeza, escucha bien, absoluta de su obtención. Romanos capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24. Por favor, váyase conmigo allá, Romanos 8, 24. La palabra del Señor dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es la esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Verdad? ¿A qué esperarlo? Capítulo 4, versículo 18. 4:18. Igual carta a los Romanos. Dice la Biblia: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Hermanos, vuelvo a repetir, este término, elpis, en términos generales en el Nuevo Testamento, ha sido definido como una anticipación de algo bueno, aún no visto, pero ¿con qué? Con certeza absoluta de que va a ser obtenido. Impresionante, ¿no? Como es la palabra de Dios. La esperanza hace que descanses en el Señor. ¿Cuál es la virtud que tiene la esperanza? Vuelvo a repetir, que descansemos en el Señor. Vámonos al libro de los Salmos. Salmo 62. Salmo 62.
Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, versículo 1 y 2. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Versículo 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Míralo cómo se presenta el salmista. Cómo se presenta aquí David. Versículos 5 al 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Hermoso salmo. ¿Dónde está? ¿Cuál es la idea? La esperanza hace que descansemos en el Señor o que descanses en el Señor. Porque el apóstol Pablo pedía que entendiéramos ello en Efesios. La esperanza hace que te muevas con confianza. ¿Hacia dónde? Hacia el futuro. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo escribiéndole aquí a su hijo espiritual, Timoteo, en el capítulo 4, por favor. Timoteo capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Hermano, la esperanza hace que te muevas con confianza hacia el futuro. Y aquí el apóstol Pablo lo presenta muy bien. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente. Mira cómo lo califica, Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vamos a desglosar. La esperanza te guarda del desaliento. Necesitamos esperanza, sí, y es un buen tiempo, hermano, para estudiar ello. Como un anillo al dedo, ¿no? A la situación que toca vivir. Y presentemos, hermano, el Dios de esperanza a un mundo que no tiene esperanza. Creo que el mejor consuelo para que el mundo escuche hoy es el Evangelio. No sé qué pasará, pero nosotros acá, hermano, de alguna manera, aunque sea grabamos 1 o 2 minutos y los mandamos. Alguien el otro día me dijo que una persona estaba falleciendo. Aquí un vecino. Y dice porque estaban con la enfermedad del COVID. Aquí donde yo vivo, hermano, es considerado un foco para el COVID. Foco rojo, por así decirlo, no para entender. Es abundante, alta carga viral en este sector. Hermanos, y la gente ha comenzado a morir. Y me llama uno de los hermanos y dice, pastor, está muriendo fulano de tal. Y su hija dice que si puede usted ir, aunque no lo van a dejar entrar. Entonces hagamos algo sencillo. Mandemos un mensaje del Evangelio. No recuerdo cómo se llamaba el vecino. Pero hermano, ahí no solo dicen que él creyó, sino su familia. Y su familia comenzó de alguna manera, llame en algún momento para que oremos por ellos. Palabras de esperanza. Palabras de esperanza. La gente se está viendo cara a cara con la enfermedad, cara a cara con la muerte. Muchos rechazaron a Cristo. Hoy es tiempo de presentar el Evangelio. Como siempre. No, hay que aprovechar el momento y dar esperanza. Y enseñarle que hay un Dios poderoso que tiene el control de todo. Hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayemos ante aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. No desmayemos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Veo el tiempo. Uy, corro, hermanos. Voy a correr en los próximos. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. 6, 9. Por favor. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, hermano. Romanos 15, 13, parte E. El servicio eficaz requiere ¿qué? Poder. Y el Dios de esperanza
os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, no puedes servir a Dios en tus propias fuerzas. Recuerda, no puedes servir a Dios en tus propias fuerzas. Por ti solo eres inadecuado para ministrar a Dios. Por ti solo, hermano, eres inadecuado para ministrar a Dios. No se puede. Voy a ir avanzando rápido por el tiempo, hermanos. El poder para vivir con éxito la vida cristiana viene del Señor, no de ti. El poder, hermano, para vivir una vida cristiana, hermano, con éxito viene del Señor, no de los logros. Hermano, cuando esa gente es jactanciosa, cuando esa gente es presumida, cuando se pone en ese púlpito, hermano, dando a entender que por él se hacen las cosas, eso es vergonzoso. Ese hombre está desubicado, no se da cuenta que la cosa no funciona así, nunca ha funcionado así. Dios no comparte de esa manera. Y uno hasta a veces, y será creyente este señor con todas las cosas que presume y que dice, porque parece que él es el que ha muerto por la iglesia. Tanta gente que ella sí, hermano, el poder de vivir con éxito la vida cristiana viene del Señor, no de ti. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Versículo 10, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué humildad del apóstol Pablo y cómo lo presenta, hermano. El poder de vivir con éxito la vida cristiana viene del Señor, no de mí. Y gloria a Dios que no sea así, que no venga de mí. Cuando reconocemos que eres débil, te vuelves fuerte. Cuando reconoces que eres débil, te vuelves ¿qué? Fuerte. Cuando reconoces tus debilidades, confías inmediatamente en la suficiencia de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, por favor, ya que estamos allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 al 10. Dice la palabra: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos que somos débiles, nos volvemos fuertes. Cuando reconoces tus debilidades, confías inmediatamente en la suficiencia de Dios. Tienes todo lo necesario para el servicio en la persona y obra del Espíritu Santo. Cristo en vosotros, quien nos empodera para el servicio. Segunda carta del apóstol Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Segunda carta del apóstol Pedro 1, 3. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No sé, falla un poco, no sé, la vista. No estoy viendo muy bien, eso es lo que quiero decir y me preocupa. Un ángel le dijo al profeta Zacarías que la obra de Dios no se lleva a cabo por el poder o la fuerza, sino por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Tú lo puedes mirar en Zacarías 4:6. Nosotros también debemos entender que la vida cristiana solo se puede vivir mediante el poder del Espíritu de Dios, por ningún esfuerzo humano de parte nuestra. Nosotros también, los creyentes, debemos entender
que la vida cristiana solo puede vivir mediante el poder del Espíritu de Dios, no por ningún esfuerzo humano de parte nuestra. Hechos 1:8, creo que usted lo sabe muy bien, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermano, ahí es donde se puede vivir mediante el poder del Espíritu Santo, no por ningún esfuerzo nuestro. El Espíritu Santo es el poder de Cristo en nosotros. Ahí está el Evangelio de Juan. Vamos a leer Romanos 8, por favor. Te ruego. Romanos 8, versículos 9 al 10. Estoy atento con el tiempo, hermano. Me gusta respetar ello. 8, 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu Santo es el poder de Cristo en nosotros. Voy avanzando. No podemos hacer nada sin el poder de Cristo en nuestras vidas. Estamos limitados. Vuelvo a repetir, no podemos hacer nada sin el poder de Cristo en nuestras vidas. ¿Tienes algunos versículos, hermano, para ir mirando? Romanos 15, 13f. Resumen del servicio eficaz. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza en el poder del Espíritu Santo. Dios desea que tú entiendas que Él es el Dios de esperanza. Quiero ponerlo mejor. Dios quiere que entendamos, ¿verdad? Que entendamos que Él es el Dios de esperanza. Todos, que entendamos. Siempre es bueno. Dios quiere llenarte de dos elementos básicos para que le sirvas dentro del cuerpo. Estos elementos, ¿cuáles son? Gozo y paz, lleno, pleroma, abundancia total. Dios quiere llenarnos de estos dos elementos básicos para que le sirvamos dentro del cuerpo. Y estos elementos son ¿qué? Gozo y paz, algo que se manifiesta. Un fruto es algo que se manifiesta. Es un fanero, algo que se ve. Ese es el fruto, ¿verdad? Y en ese fruto hay gozo y paz, algo manifestante. Y eso es muy importante. Estos elementos son básicos para que sirvamos en el cuerpo o dentro del cuerpo de Cristo. Dios quiere que camines por fe o Dios quiere que caminemos por fe. Caminar por fe es confiar en Dios basado en la verdad de su palabra. No es una verdad media. La palabra de Dios es una verdad absoluta. Si no hay verdad absoluta, no hay un mundo absoluto. Hoy intentan poner a la Biblia como algo relativo y es un problema que tenemos. Hoy en la tarde hablábamos un poco del discipulado y decíamos que estamos haciendo una encuesta acá en Santa Cruz de cuántas iglesias están discipulando. Lastimosamente hemos llegado casi en la encuesta que hicimos a pastores acá, que es el 5%. Entonces tenemos un montón de creyentes que están escuchando un montón de sandeces y están creyendo en cosas que son relativas, están llenos de supersticiones, llenos de un montón de cosas que no edifican ni permiten el avance de la misma vida espiritual del creyente. ¿Por qué, hermano? Porque no se están basando en algo que es absoluto, que es la palabra de Dios. Dios quiere que caminemos por la fe. Caminar por la fe es confiar en Dios, basado en la verdad de su palabra. Vamos a leer solo un versículo, por favor. Romanos capítulo 4, versículo 21. Dice la palabra de Dios, plenamente convencido de que era también poderosa para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Vamos a leer otro versículo más. Vamos para ir comprendiendo ello. Hebreos. Vámonos a Hebreos. Tengo 10 minutos. Vamos a terminar, hermanos. Por favor, en 10 minutos sí o sí terminamos. Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Y casi, hermano, te he respetado las notas. No he estado explicando porque uno es tentado de explicar mucho, pero sabemos que el tiempo es bien limitado y es un pasaje y es una parte bien alta, bien larga. Es pues la fe, la certeza, dice la Biblia, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe
entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Es algo absoluto. De modo de que lo que se ve fue hecho, de lo que no se veía. Hermano, Dios quiere que caminemos por fe. Caminar por fe es confiar en Dios basado en la verdad de su palabra. Hermano, Dios quiere que tengas una abundancia de esperanza, confianza segura mientras ministras. Entendamos, ¿y cuál era la idea, hermano? Dos cosas. Una era estabilidad y otra era comprensión. Y Dios quiere eso. Dios quiere que tengamos una abundancia de esperanza, confianza segura mientras ministramos. Y por último, Dios quiere que vivas vida cristiana en el poder de Dios, el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir, Dios quiere, hermano, que vivas la vida cristiana en el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hermano John, pude lograrlo, hermano, terminar en el minuto 52. Dios le bendiga y muchas gracias.